Eh, en las hipótesis que se plantean, la hipótesis nula va a un promedio 1 igual a un promedio 2. La hipótesis alterna va a un promedio 1 y menor que un promedio 2. Entonces, este promedio 1, promedio 2 significan el promedio de un primer grupo o de un promedio de un segundo grupo. Puede ser antes, después, pretest, posttest o similares, ¿no? Entonces, si es que es menor, como de costumbre, va hacia los menos infinitos, ¿sí? Entonces, como estamos usando muestras grandes, se supone que n, o sea, el tamaño de muestra del primer grupo y del segundo grupo son mayor que 30, entonces se usa la distribución normal. Es por eso que va desde menos infinito hasta z sub 0. Y como usualmente usábamos en el primer caso que hicimos, hay que calcular la probabilidad de que z sea menor que z sub 0. En el quinto paso es donde cambia. La primera muestra menos promedio poblacional. Aunque en la práctica todo eso se divide entre varianza del primer grupo sobre total de muestra, que es n en el primer grupo, más varianza sobre total de muestra del segundo grupo, ¿no? Bueno, el sexto paso viene a ser la conclusión. Si z pertenece a la región crítica, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, si este valor z cae dentro de esta zona de rechazo, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Es el primer casito, cuando la hipótesis es menor que. El otro caso es cuando la hipótesis es mayor que, es decir, el promedio del primer grupo es mayor que el del segundo grupo. Entonces, como es mayor, va a ir hacia los más infinitos, ¿sí? Y la región crítica va a ser desde z sub 0 hasta más infinito. La forma como calculamos z sub 0, probabilidad de que z sea mayor que z sub 0 igual a alfa, ¿no? La última hipótesis, promedio del primer grupo diferente a promedio del segundo grupo. Entonces va tanto hacia más infinito como a menos infinito como a más infinito, ¿sí? Esta es la región crítica y la probabilidad se calcula de que z sea mayor que z sub 0 igual a alfa medios. Este es un primer ejemplo que nos habla que un psicólogo de un hospital realiza una prueba visual motora en dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes femeninos obteniendo una media de 80 y una desviación estándar de 18. Y un grupo de pacientes masculinos con una media de 60 y una desviación estándar de 22. Los datos permiten afirmar que los pacientes femeninos tienen mejores puntajes que los pacientes masculinos a un nivel de significancia del 1%. Entonces, esa información hay que registrarla de esta manera, ¿sí? Datos femeninos, tamaño de muestra n, que es 40 casos, la media es 80, la desviación estándar es 18, ¿sí? Y datos masculinos, la muestra es de 60, la media es de 70, la desviación estándar es de 22. Nivel de significancia 1%. Miren, respecto a la hipótesis, donde se encuentra normalmente es en las preguntas, ¿no? Entonces, en este caso está acá, miren, dice, los datos permiten afirmar que los pacientes femeninos, o sea, este grupo femenino, tiene menores puntajes que los pacientes masculinos. La hipótesis podríamos postlar o escribirla de esta manera, ¿no? UF, que sería femenino, UM, que sería masculino. La hipótesis nula, promedio de femenino es igual al promedio de masculino, que es la hipótesis nula. Y la hipótesis alterna que nos pide el problema sería promedio femenino es menor que el promedio de masculino. Antes, volvemos a repetir la hipótesis. El nivel de significancia es 1%. Justificamos como n y m es mayor que 30, se usa la distribución normal. Entonces, como estamos usando la distribución normal, pues la región crítica va a ser desde menos infinito hasta z sub 0 y calculamos esta probabilidad para obtener z sub 0, ¿no? Si desarrollamos esto, en la tabla vamos a encontrar que para una probabilidad de z sub 0 el punto crítico es menos 2,36. Eso nos indica que la región crítica va a ser desde menos infinito hasta menos 2,36, como se ve en este gráfico, ¿no?
desde menos infinito hasta menos 2,36. Luego calculamos el z calculado, z sub c. Si operamos todo esto, nos va a dar igual 2,487, ¿sí? Positivo. Entonces, si es 2,487, entonces se supone que está en esta zona, ¿no? Porque este es menos 2, y este es 2 positivo más 2. En esta zona de aceptación estaría. Entonces, decimos, ¿no? Como 2,487 no pertenece a la región crítica, entonces se acepta la hipótesis nula, ¿sí? Aceptando que el promedio de femenino es igual al promedio de masculino. Entonces, lo que habría que un poco aclarar, acá la hipótesis, habría que poner datos de la muestra 1, por decir, ¿sí? Donde ponemos un n, que el promedio es, el n es cuánto, de 40. Después la media 1, que el promedio es de 80. Una desviación estándar 1, cuya desviación es 18. ¿Sí? Entonces, esta es datos de los femeninos, muestra 1. Y tendríamos que crear datos de una muestra 2, ¿no? Entonces, ya no va a ser n, va a ser m. En este caso son 60. La media, una segunda media, que va a ser 70. Una segunda desviación, que va a ser 22. ¿Sí? Entonces, tenemos que crear otros datos. Ya no va a ser un mu, sino el alfa nada más, que sería del 1%. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el valor crítico, la probabilidad, como es probabilidad que z sea menor que z sub 0 igual a alfa, se mantendría, ¿no? Es igual que en la normal, simplemente z sub 0 igual q normal igual a alfa. Entonces, fíjense, z sub 0 sale 2,326, igual que acá, ¿sí? En el ejemplo. El mz ya lo vamos a poner mz, z sub c lo vamos a poner ya, como está acá en el ejemplo. Sería media 1, que es de femenino, menos media 2, que es de masculino. Eso entre, bueno, vamos a cambiar todo esto. Desviación estándar, mi desviación 1, pero recuerden, como nos pide varianza, habría que elevarlo al cuadrado, ¿sí? Disculpen, desvía 1, entre n, que es, o sea, entre 40 acá dice, ¿no? Eso es n, entre su tamaño de muestra, entre n, ¿no? Más mi desvía 2, recuerden también elevar al cuadrado porque eso es varianza, entre m, que es la segunda muestra, ¿sí? Ahora, todo esto lo elevamos a la 0.5, ¿sí? O si decían SQRT, ¿no? Entonces acá muy bien, vamos a ponerlo. Y nos da 2,48. Bien, igual 2,48. ¿Qué faltaría? Faltaría escribir la adición, ¿no? Como z sub c es, ¿cuánto salía? 2,487. No pertenece a la región crítica de 2,326. Entonces se acepta la hipótesis nula, ¿sí? Sería hasta ahí.